Rivera, Ángela Duarte, Torres, Vallejo Alfredo, Vallejo Sofía. Señor presidente, se encuentran presentes 14 señores concejales y de residencia. Bien, con la presencia de 14 señores concejales en cuidado de residencia y con un reglamentario, damos inicio a la 13ª sesión ordinaria del honorable Consejo de Verano. Se invita a la concejal Novela a realizar el pabellón nacional, a la concejal Gauna a realizar el pabellón provincial y a la concejal Meca a realizar el pabellón de la ciudad de Tucumán. Corrientes, 29 de junio de 2023, declaración número 125. Visto el aniversario del colegio presidente Hipólito Yrigoyen, que celebra 25 años de vida, y considerando que la EGB3 fue una creación debido a la iniciativa del gobernador de la provincia, Raúl Rolando Romero Félix, y la ministra de Educación, Catalina Méndez de Medina Laudau, la resolución de crear un centro educativo enmarcado en la Ley Federal de Educación corresponde al tercer ciclo de educación básica, que comprende el 7º año, el 8º año y el 9º año. La EGB3 nace de la escuela número 3 de Centenario. Se llama así en homenaje a la fecha de nuestra historia, pues fue inaugurada el 14 de abril de 1910. El 29 de septiembre de 1997 se produjo la reinauguración del colegio con las modificaciones edilicias adaptadas para la EGB3. Hay que recordar que el edificio escolar fue creado en el año 1913 y el acto fue presidido por el gobernador y exalumno del establecimiento, Raúl Rolando Romero Félix. Fue habilitada por resolución número 1803/97 del 27 de noviembre de 1997. El edificio cuenta con una torre de 3 pisos con modernas instalaciones y confortables mobiliarios. El alumnado dispone de aulas comunes, de aulas de usos múltiples, un gabinete de ciencias naturales y un laboratorio. En el primer piso se encuentran los salones de tecnología con computadoras donde los alumnos aprenden a desenvolverse con los últimos avances del progreso, que por decreto número 639/00 del 13 de septiembre del 2000, la EGB3 pasó a considerarse independiente de la EGB1 y EGB2. El Colegio Moral Presidente Hipólito Yrigoyen fue creado el 16 de febrero del 2001 mediante el decreto 320/01, basado en la necesidad de ampliar la oferta académica secundaria para la creciente población estudiantil. Luego, por decreto 443/01 del 22 de mayo del 2001, la EGB3 del Centenario fue transferida al Colegio Polimoral Presidente Hipólito Yrigoyen. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante declara: artículo 1. De interés del Honorable Consejo Deliberante el aniversario del Colegio Presidente Hipólito Yrigoyen, que celebra 25 años de vida. Artículo 2. La presente declaración será refrendada por la señora secretaria del Honorable Consejo
jóvenes 25 años, pero no por ello menos importante la labor de formar a futuros ciudadanos correntinos que a lo mejor, así como tuvo en su momento un gobernador, pueda tener un futuro concejal, un futuro gobernador o otra especialidad que se destaque como un buen ciudadano correntino. Y además también, como docente, también celebro la parte tecnológica que lleva adelante este colegio. Así que lo que nosotros intentamos con esta declaración de interés es visibilizar el trabajo que diariamente hace el colegio Presidente Hipólito Yrigoyen. Felicitaciones a todo el cuerpo directivo que se encuentra presente y en especial a los estudiantes que pasaron y están en el colegio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Bueno, estando presentes acá las autoridades, los docentes también, le vamos a invitar a que se acerquen para recibir la declaración aprobada por el cuerpo. Nosotros sabemos por qué después. Se levanta el cuarto de internet. Que conste que ha ingresado a la concejal Acevedo Cama. Seguimos con la lectura del orden. Notas oficiales. Expediente número 170S-2023. Secretaria del Honorable Consejo Deliberante, Juliana Marta Rosmanto. Elevación taquigráfica de la 11ª sesión ordinaria de fecha 22 de junio de 2023 para su tratamiento. A consideración del cuerpo, aprobado. Expediente número 108S-2023 y adjuntos. Secretaria del Honorable Consejo Deliberante, Ivana Marta Rachmanto. Elevar la dirección de fondos número 3, 2023. Seguida la Comisión de Hacienda. Expediente número 131S-2023 y adjuntos. Secretaria del Honorable Consejo Deliberante, Ivana Marta Rachmanto. Elevar la dirección de fondos número 4, 2023. Seguida la Comisión de Hacienda. Expediente remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal. Expediente número 935A-2017, Acosta Lidia Verde. Solicita corrección del nombre de un pasaje en el barrio Parque Balneario Guadalajara. El expediente se gira a la Comisión de Cultura. Que conste que ha ingresado a concejal Torres. Ordenanzas. Expediente número 1257C-2023. Concejal Miranda García Julián. Establece un espacio de estacionamiento exclusivo para carga y descarga de los diferentes comercios en las inmediaciones de la esquina de Moreno y San Juan. El expediente se gira a las Comisiones de Obras y Legislación. Expediente número 1258C-2023. Concejales Barrio Yamatú y Achille Eduardo. Libre tránsito y estacionamiento gratuito de personas con discapacidad. Modifica artículo 12 de la ordenanza número 6507 y el artículo 202 del Código Fiscal Municipal. Y la palabra es concejal Barrios. Gracias, presidente. Vamos a solicitar se acumule este expediente al 1152C-2022 y su ya acumulado 2418C-2022. Se trata de sendos proyectos de las concejales Sofía Vallejo, Cecilio Ojeda Duarte y quien le habla. Este fue un pedido del Consejo Municipal para las personas con discapacidad.
discapacidad y cuenta con dictamen favorable de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Básicamente, para no agobiar al presidente, existe legislación nacional, muchas leyes, y legislación provincial que establecen todo un marco referencial de protección de las personas con discapacidad. Marco en el que también se trata la cuestión del estacionamiento. Respecto del estacionamiento de personas con discapacidad en la ciudad, tenemos 4 cuestiones, las 4 abordadas en este proyecto que cuenta con 14 artículos. La primera de ellas es la exención del pago del canon por espacios reservados para las instituciones de la discapacidad, solamente limitada a las instituciones de rehabilitación y solamente limitada para el ascenso y descenso de pacientes. La otra cuestión es la posibilidad de asignar espacios reservados en forma individual a personas con discapacidad de la ciudad, pero pagando el canon. Y las otras cuestiones son temas que han venido quedando en un gris peligroso, porque si de inclusión y de igualdad se trata, presidente, más que decir, más que predicar, hay que practicar. Y en esto de practicar la inclusión y la igualdad hay que ser prácticos. Ha quedado en un gris el tema del libre tránsito, por un lado, derecho asignado a los vecinos discapacitados de la ciudad por la ley nacional y por la ley provincial, la 4478, y la otra la cuestión de la posibilidad que tienen, porque tiene que ver con la igualdad, los vecinos con discapacidad, de estacionar en caso que sea necesario, aún en aquellas áreas no autorizadas para el estacionamiento. Obviamente siempre esto no entorpezca el tránsito vehicular ni cree peligro para el compañero discapacitado ni para terceros. Yo voy a solicitar, presidente, que por prosecretaría sencillamente se lean el artículo primero del proyecto, el artículo 10 del proyecto y el inciso G, y el artículo 11, el inciso B. Considerando artículo 1. Las personas con discapacidad gozan, dentro del municipio de la ciudad de Corrientes, del derecho de libre tránsito y estacionamiento gratuito. El derecho de libre estacionamiento incluye la facultad de estacionar cuando fuere necesario en lugares no autorizados, cuando no se afecte la circulación vehicular ni cree peligro. Los vehículos que estén individualizados con el símbolo internacional de acceso en los términos de las leyes 19.279 y 22.431, sus modificatorias concordantes de conformidad a las disposiciones de la Autoridad de Aplicación de la presente ordenanza, estén eximidos de pago de cualquier forma de canon o contribución por el estacionamiento debido y espacios reservados. Artículo 10. Modifica el artículo 12 de la ordenanza número 6.507, que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 12. Únicamente quedarán exceptuados el pago del canon de espacios reservados para estacionamientos destinados a, inciso G, ascenso y descenso de personas con discapacidad en lugares dedicados a la prevención, estudio, tratamiento y rehabilitación de estas o para el estacionamiento exclusivo de vehículos de personas con discapacidad o del que la traslada, de conformidad a la ley 19.279 y sus modificatorias
Inciso B. La reserva de espacio de ascenso y descenso de personas con discapacidad en lugares dedicados a la prevención, estudio, tratamiento y o rehabilitación de estas. Y o para el estacionamiento exclusivo de vehículos de personas con discapacidad o de que las trasladen, de conformidad a la Ley 19.279, sus modificatorias y concordantes. Gracias, presidente. Debo destacar para finalizar que la actual gestión municipal ha empezado a ejecutar un programa que se llama Paradas Inclusivas, que se efectiviza en una coordinación entre la Subsecretaría de Transporte, encabezada por el doctor Lisandro Rueda, y el Consejo Municipal para las Personas con Discapacidad, encabezado por Marcelo Robledo. Así que afortunadamente se están diseminando por la ciudad esos carteles grandes que tienen el simbolito de accesibilidad que es la silla de ruedas. Estamos, los autores del proyecto, que es el concejal Achite y quien le habla, absolutamente convencidos de que llegó el momento de que el municipio cumpla con la manda legal nacional y la manda legal provincial de hacer efectivos los derechos que en términos de estacionamiento y de espacios reservados le han sido conferidos a los compañeros discapacitados de la ciudad. Y la única forma de hacerlo es, en primer lugar, dejando en claro qué quiere decir libre tránsito para los vehículos registrados en los términos de la legislación nacional, de titularidad o para el traslado de personas con discapacidad. Y en segundo lugar, dejando absolutamente claro que el libre estacionamiento de los espacios reservados para los vecinos con discapacidad de la ciudad debe ser siempre gratuito. Gracias, presidente. Gracias, concejal. Pero voy a pedir que le den los números de los expedientes a los cuales se acumulan. 1152-C-2022 y su acumulado 2418-C-2022. Muy bien, como se solicitó, el expediente se adjunta a los expedientes 1152-C-2022 y 2418-C-2022. Presidente, voy a solicitar también que pase a la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos. Le pidió que este se acumule a dos, pero Perdón. Gracias, concejal. Continuamos con el orden del día. Expediente número 78 de 2023, bloque Unión por la Patria, y por el nombre de Julio Roberto Polimeni, al escenario emplazado en el Ecoparque Hipódromo. Tiene la palabra el concejal Cortés. Gracias, señor presidente. El pasado lunes 4 de julio se cumplió un año del fallecimiento del vecino Roberto Polimeni, integrante, presidente de la red vecinal Zona Norte. Un vecino destacado en su compromiso con el progreso de esta parte de la ciudad,
no haber voluntad política por parte del Ejecutivo, no se pudo avanzar. De todas formas, por eso venimos con esta propuesta alternativa de al escenario que está emplazado en el Ecoparque, que es un lugar donde muchísimas bandas locales, grupos de danza, generalmente suelen dar espectáculos gratuitos a los vecinos de la zona, pueda llevar el nombre de este vecino y pueda de alguna forma homenajearse la labor que llevó adelante. Yo creo que, y hemos acá como bloque de la oposición, hemos acompañado la denominación de muchos espacios, de muchas calles propuestos por el oficialismo, que probablemente eran en algunos casos de vecinos que tal vez no compartían nuestra ideología política, pero que reconocíamos entre todos el aporte que habían hecho a la comunidad. Por eso hoy tenemos nombres de calle, nombres de plaza, nombres de rotonda, con personas destacadas, personas que han hecho mucho por esta ciudad. Realmente no entiendo cuál sería el problema de poder llevar adelante un homenaje al señor Corimeni, que tal vez pueda parecer pequeño, pero para su esposa, la señora Lari, para sus compañeros de la red vecinal Zona Norte, para los más de 2.000 vecinos que firmaron una petición para que la zona, para que se le rindiera homenaje, puedan sentirse a través de este homenaje también representado, y también sentir que el compromiso, que el trabajo desinteresado por el bien común, para crear un sentido de comunidad, para que esto que quede para las generaciones futuras, tiene sentido, y que ser un buen ciudadano, ser un ciudadano comprometido, tiene valor. Yo realmente espero que este proyecto tenga otra recepción que le presentamos el año pasado. Pensamos en una alternativa que no genere conflicto. Los vecinos aceptan que el Ecoparque siga manteniendo el nombre que tiene ahora, pero bueno, vamos por esta otra alternativa que me parece que debería tener mucha más receptividad por parte del pueblo. Así que espero realmente que se pueda trabajar en la comisión y bueno, poder dar este pequeño homenaje a este vecino que tanto hizo de la zona de la ciudad. Muchas gracias, señora. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Chico. Gracias, señor presidente, y aprovecho la oportunidad de saludar a los familiares. Está cumpliendo el primer aniversario del fallecimiento de Roberto Corimeni. Yo tuve el gusto de formar parte de la comisión de la red vecinal norte. Creo que nos llegamos a 10 personas cuando la conformamos. Como tantas redes que la hemos formado en esta ciudad, fue una red visionaria. Fue desde el día cero, cuando utilizábamos los espacios que nos daba la iglesia Pompeya, en los patios, en los salones de ellos. Y bueno, después tomando forma al cuerpo, cuando la intención siempre que se planteó era no ser política. Bueno, yo hago política, entonces me retiré, pero jamás dejé de apoyar los proyectos, porque era un proyecto que se trabajaba siempre para el bien común. Creo que siempre hay que reconocer a los hacedores, los que realmente hacen a que una ciudad crezca y prospere. Y este es el momento en que yo quiero reconocerlo públicamente, porque lo he vivido, como lo dije, del día cero. Esto ha dado pie a que luego se cree la red vecinal Zona Sur, que es tanto lo que tenían el aprecio por esta red que han dicho que se siga llamando red vecinal Zona Norte. Es la madre de muchas redes que se han creado en esta ciudad. Así que quiero saludar, discúlpeme señor presidente, a través de las palabras de la concejal Trujinanta, los familiares, reconocer el trabajo que ha hecho él, y doy fe porque he tenido, como dije, el gran honor y placer de formar parte y de haber trabajado horas y horas elaborando esa lluvia de ideas y proyectos que lo hemos plasmado y que están escritos en todo lo que es el trabajo de campo que se ha hecho en los cuadernos de campo, y que luego sí se ha utilizado y visibilizado en el Parque Hipódromo, que fue un gran trabajo que se llevó, que era buscar un pulmón de la ciudad y que los vecinos de esa zona, de toda la red vecinal norte, tengan un lugar esparcimiento. Así que gracias, señor presidente, son estas palabras que quería emitir porque me parece oportuna y un reconocimiento al señor Roberto Corimeni. Gracias. Muchas gracias, concejal. Enseguida la Comisión de Cultura. Expediente número 1263C-2023. Concejal Franco La Provita Mercedes.
colocación de placas identificatorias y o carteles y luminarias en todos los monumentos, edificios y o lugares que fueron declarados por ordenanza como bienes componentes del patrimonio arquitectónico urbanístico y o de interés municipal. Se gira a la Comisión de Cultura. Resoluciones. Expediente número 1260C-2023, concejal Duarte María Magdalena. Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre el cartel de obra provincial que anuncia la construcción de ripio y cordón cuneta en las cuadras del barrio Alhambra. Tiene la palabra la concejal López. Gracias, señor presidente. Si me permite, voy a hacer referencia a otro proyecto de resolución también que puede interpretarse en este sentido, porque tiene que ver con información pública, con información que debe ser transparente con la normativa municipal que no se está cumpliendo. Se están realizando distintas obras de remodelación de plazas, de plazoletas de la ciudad. Lo único que ven los vecinos son las medidas cubriendo el espacio, no hay ningún tipo de cartelería que indique qué presupuesto se está destinando a dar esa satisfacción, cuánto tiempo va a tardar, si hay una empresa a la que se le ha concesionado esa construcción. Simplemente un día el vecino aparece, se encuentra con un espacio público cerrado y ningún tipo de información. Y esto, como lo planteé en su momento, pues, he presentado otro proyecto porque esto se ha vuelto un hábito por parte del municipio. Hay una ordenanza que establece la obligatoriedad de poner un cartel de obra pública en este tipo de obras que se va adelante por la municipalidad. Porque además es una cuestión de transparencia, es una cuestión de información. El vecino tiene que pasar por ahí, sí, está bien, que se esté llevando adelante la obra, pero también ver cuánto se está gastando, cuánto es el esfuerzo que está haciendo el Estado con el dinero de los contribuyentes para mejorar la administración pública. Porque habla también de la gestión, habla también de cómo la gestión prioriza la obra pública, pero también, si no está esa información, habla también de la falta de transparencia o de la voluntad de ser transparente. Y por el otro lado hay una cuestión que tiene que ver con un cartel puesto en la esquina de Sarmiento Cabral y Gobernador Belgrano, que anuncia obras de cordón de ripio. Está puesto, tampoco dice ningún tipo de presupuesto, está a cargo en este caso de vialidad urbana de la provincia de Corrientes, y en una zona en donde alrededor, está todo pavimentado, está todo con cordón cuneta. Entonces, ¿a dónde se está para hacer ese ripio y ese cordón cuneta que anuncia ese cartel puesto ahí? Cualquier vecino que camina por ahí ve que toda la zona está pavimentada. Yo quiero pensar que tal vez un cartel que está anunciando obras se van a realizar en otra zona aledaña, pero tampoco dice cuáles van a ser las obras a intervenir. Por eso el sentido del pedido de informe es que se pueda tener esta información, porque también le sirve a los vecinos saber que el cartel ahí no está puesto porque sí, sino que está haciendo referencia a una obra real, tal vez va a ser en otra zona del barrio, en otra zona del barrio. No hay necesidad de hacer cordón cuneta de un barrio atracado, un barrio ya tiene esas obras. Me parece que estas son cuestiones importantes que, como dije, hacen a la transparencia, hacen al acceso a la información y que son, que parecen detalles, pero tienen que ver con normativas que también el municipal tiene que hacer cumplir, y nuestra tarea como concejales es velar por el cumplimiento de esas normativas. Eso es todo lo que deseo. Muchas gracias, concejal. A consideración del cuerpo. Aprobado. Expediente número 1261C-2023, concejal Duarte María Magdalena. Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre los deterioros de obra por remodelación en diferentes plazoletas de la ciudad. A consideración del cuerpo. Aprobado. Expediente número 1262C-2023, concejal Aguilera Sandro. Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre detalles de los gastos emergentes de la organización del Carnaval Oficial edición 2023. Tiene la palabra la concejal Girón.
Muchas gracias, señor presidente. El año pasado, antes de que se realicen los carnavales por el mes de agosto, había anunciado el Ejecutivo Municipal que se iban a llevar los mismos. En aquel momento nosotros habíamos solicitado un informe sobre los procesos licitatorios respecto a las empresas que se iban a contratar para la tercerización del mismo municipio. Un montaje de escenarios, tribunas y los gastos que tienen los carnavales, porque en definitiva son erogaciones que hace el municipio al contribuyente, que son anunciadas por la pauta oficial en los distintos medios locales como gratuitos. No solamente, digamos, el corso en sí, sino también el desplazamiento muchas veces de la gente a través de las empresas de colectivos que solidariamente y bondadosamente nos prestan los colectivos, los prestan al municipio para trasladar comparsa, personas, que generalmente lo que se gasta ahí no se condice con la prestación principal que tiene la empresa, que es de ser un transporte público eficiente en materia de transporte público. Pero bueno, este tipo de favores que generalmente hacen las distintas empresas que se cobran por afuera y que tienen que ver con la mala prestación del servicio público, que forma parte de este combo de mal gasto y de despilfarro por parte de la municipalidad. Esto que termina, digamos, en un informe no contestado, como es costumbre por parte del Ejecutivo, no solamente en materia del área de turismo, sino en general en otro tipo de contrataciones, requiere hoy, tras el anuncio del Ejecutivo, la comunicación del Ejecutivo, de que hay una erogación de 100 millones de pesos por parte del Poder Ejecutivo Provincial para la Municipalidad de Corrientes, en el carácter de estos aportes para estos carnavales, tenemos que replantearlo, digamos, si realmente son gratuitos, si aportan y si se justifican estos gastos, que en realidad no tiene la culpa ni el barrio, ni el comparsero que se paga el traje, que tiene la ilusión de esa noche ser de alguna manera un componente artístico dentro de su propio barrio. Y que de alguna manera no tiene nada que ver con lo que el gobierno hace gastando plata que no tenemos, que la deberíamos utilizar para otra cosa, en despilfarrar tanta plata en cosas que la verdad podrían autosustentarse o autofinanciarse, porque por un lado, ya que el comparsero se esfuerza por pagar su traje, llevar la silleta del vecino, deberíamos terminar con los festivales de campaña. Termina nada más en una tribuna, un convito para pocos funcionarios que entre nieve, bombo y fotos y redes sociales terminan gastando esta plata que es injustificada. En definitiva, señor presidente, nuevamente, así como el año pasado, no solamente solicito la contestación del informe anterior, sino que además se justifique cómo hacen para gastar tanta plata en algo que es gratuito. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Consideración, proyecto de resolución. Aprobado. Comunicaciones. Tiene la palabra el consejero Ojeda. Gracias, señor presidente. De acuerdo a lo que votamos en trabajo parlamentario, que solicitar el desarrollo Ponemos a consideración del cuerpo de tratamiento en conjunto de los proyectos de comunicación. Aprobado por tratamiento en conjunto. para que se ponga a consideración los proyectos de comunicación en conjunto. Ponemos a consideración del cuerpo los proyectos de comunicación en conjunto. Quedan aprobados. Declaraciones. Si la palabra el consejero Ojeda. Gracias, señor presidente. Para solicitar el desarrollo en conjunto de los proyectos de declaración. Ponemos a consideración del cuerpo y tratamiento en conjunto de los proyectos de declaración. Quedan aprobados el tratamiento en conjunto. Para que se ponga a consideración los proyectos de declaración en conjunto. Ponemos a consideración del cuerpo los proyectos de declaración en conjunto. Quedan aprobados. Expediente con despacho de comisión. Expediente número 10
18M-2010, Montiel Irma M. Eleva nota solicitando tarifa social AERMA A100179770-1. Las comisiones de Salud, Acción Social y Medio Ambiente y la de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto aconsejan sanción favorable al proyecto de ordenanza que se detalla a 96 del presente. Se encuentra la consideración del cuerpo de paso a las comisiones de Salud y Hacienda. Queda aprobado en ordenanza. Expediente número 15A-2023. Alterar Mariana Nicolás. Eleva nota solicitando condonación de deuda. Las comisiones de Salud, Acción Social y Medio Ambiente y la de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuesto aconsejan sanción favorable al proyecto de ordenanza que se detalla en hojas 20 del presente. La consideración del cuerpo de paso a las comisiones. Queda aprobado en ordenanza. Expediente número 115C-2022. Acevedo Cristian Barcelo solicita exención de impuesto inmobiliario AERMA A1020405-1. La Comisión de Hacienda, Impuestos, Tasas y Presupuestos aconseja sanción favorable al proyecto de ordenanza que se detalla en hojas 32 del presente. Se encuentra la consideración del cuerpo de paso a la Comisión de Hacienda. Queda aprobado en ordenanza. Expediente número 17M-2022, Moray Mucio María Graciela. Eleva nota solicitando aprobación de planos por vía de excepción. Las comisiones de Obras y Servicios Públicos y la de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político aconsejan sanción favorable al proyecto de ordenanza que se detalla a hojas 18 y 19 del presente. A consideración del cuerpo de paso a las comisiones. Queda aprobado en ordenanza. Expediente número 27P-2023, Poder Judicial. Solicita consulta del uso del suelo para aprobación de planos, demolición y ampliación. Las comisiones de Obras y Servicios Públicos y la de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político aconsejan sanción favorable al proyecto de ordenanza que se detalla en hojas 35 y 36 del presente. A consideración del cuerpo de despacho de las comisiones de Obras y Legislación. Queda aprobado en ordenanza. Expediente número 1922C-2022, concejal Mestre Mercedes, eleva proyecto de ordenanza, modifica el artículo 2 de la ordenanza 6773 y los artículos 7 y 8 del reglamento del programa Ciudad de Diseño. Las comisiones de Obras y Servicios Públicos y la de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político aconsejan sanción favorable al proyecto de ordenanza que se detalla en hojas 2 y 3 del presente. A consideración del cuerpo de paso a las comisiones. Queda aprobado en ordenanza. Expediente número 60-2023, Intendencia. Eleva proyecto de ordenanza, modifica la ordenanza número 6123. Las comisiones de Legislación, Asuntos Constitucionales y Juicio Político aconsejan sanción favorable con modificaciones al proyecto de ordenanza que se detalla en hojas 17 a 21 del presente. Tiene la palabra el concejal Duarte. Gracias, señor presidente. Bueno, este es un proyecto que tengo que ser sincera, digamos, tuvo oportunidad de ser debatido en comisiones, tuvimos la oportunidad de conversar con representantes del servicio jurídico, si no estoy equivocada, digamos, señor Puerta, para por ahí poder conversar acerca de algunos artículos de este proyecto que realmente nos generan dudas y nos siguen generando dudas, porque más allá de las explicaciones y del intercambio que tuvimos en la Comisión de Legislación, no pudimos ponernos de acuerdo en un todo con respecto a lo que plantea el proyecto, que modifica muchísimos aspectos de la ordenanza original, una ordenanza que en su jurídico es muy buena, que digamos, de hecho en su momento fue acompañada por unanimidad. También es una ordenanza que desde este bloque hemos planteado
necesitaba ser modificada, actualizada, pero entendemos que todas las modificaciones que se hacen, algunas desvirtúan el sentido original de la iniciativa privada y en otras terminan siendo tal vez cuestiones más declarativas o muestras de intenciones y no terminan siendo cosas concretas, por ejemplo, lo que respecta a los mecanismos de control que puede llevar adelante el municipio para dotar de transparencia, dotar de participación realmente a proyectos que buscan, en su sentido primero, mejorar la ciudad y sobre todo, como lo dice el nombre de la ordenanza, incentivar la inversión privada de distintos grupos, sectores, organizaciones y demás puedan venir con una idea, con un proyecto y que pueda tener lugar, que se pueda desarrollar. Se puede conversar, puede leerlo, el proyecto incorpora muchas cosas para que estamos de acuerdo, por eso la posición del bloque va a ser acompañar en general, pero vamos a rechazar, por ejemplo, el artículo 3, que incorpora nuevas formas de contratación que tienen que ver con no solamente obra pública y servicio público, que era para lo cual originalmente se refería a la iniciativa privada, y es lo que en las otras jurisdicciones donde también existe iniciativa privada tanto a nivel nacional, a nivel provincial, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires también existe, la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional también hay una ley que de hecho alimentó muchas de estas normativas. El municipio tomó el criterio de incorporar contratos de consultoría, compra y venta, suministro, leasing, incorpora un montón de otras figuras que, a nuestro entender, desvirtúan el sentido original de iniciativa privada. En el artículo 10, que es el otro artículo que vamos a rechazar, establece la posibilidad del Ejecutivo de financiar algunos de estos proyectos, sobre todo, según lo que nos explicaron, digamos, de aquellos emprendedores que no tengan los recursos suficientes. El tema es que no establece ningún criterio para que esa selección se lleve a cabo. Nosotros sabemos que hasta el momento se han presentado grandes grupos económicos de esos sectores con grandes recursos a presentar proyectos. Nuestra preocupación es que ese criterio no esté establecido y que no terminemos, el Estado no termine financiando una obra privada de aquellos que sí podrían llevar adelante, y además también desvirtúa el sentido de la iniciativa privada. Este punto no nos quedó claro, por eso también vamos a rechazar el artículo número 10. En el artículo número 13, el proyecto establece la creación de una especie de foro participativo con especialistas técnicos que puedan tener interés en el proyecto una vez declarado de interés público, que es el espacio que le compete al Consejo Liberante. Se declara el interés público de determinado proyecto y eso ahí se habilita un proceso de presentación de distintas iniciativas. Y ahí, desde un punto de vista, y lo hemos empezado con la concejal CAFA de la comisión, desde un punto de vista declarativo, es un espacio nuevo, pero termina siendo eso, declarativo, porque como está redactado el proyecto, termina siendo a criterio del Ejecutivo realizar o no este foro participativo. Lo que habíamos propuesto en la comisión es que sea una instancia obligatoria, sea una instancia que quede, porque además nos parecía una muy buena idea, pero si solamente va a ser voluntad del Departamento Ejecutivo, termina perdiendo el sentido. Esta propuesta, bueno, no fue tenida en cuenta, por eso también vamos a rechazar el artículo 13. Y en cuanto al artículo 15, señor presidente, así como en varios artículos de la ordenanza, se hace mucho hincapié en el control, en la transparencia, y que se va a tratar de combatir la corrupción. Esto está todo enunciado como de manera declarativa, y aquí en este artículo habla de amplias facultades del municipio para controlar todo el proceso. No dice lo que planteamos en varias oportunidades es cómo se va a llevar adelante ese control, quién lo va a hacer. Ese control queda solamente en manos del Ejecutivo, que
Ejecutivo es parte también del proceso, entonces como que el control debería ser control cruzado, deberían haber más de la herramienta de control para velar por lo que el mismo proyecto propone, que es justamente la transparencia y prevenir actos de corrupción. Todas estas cuestiones que las planteamos, las discutimos, las debatimos, que creo que así es como debe ser la labor parlamentaria, digamos, poder reunirnos en la comisión, poder plantear nuestras inquietudes. Bueno, en estos puntos no pudimos realmente llegar a un acuerdo, no nos convencieron las explicaciones por parte del equipo que mandó el Ejecutivo, por lo cual nuestra postura es, también teniendo en cuenta que podríamos haber presentado un despacho de minoría, pero bueno, también somos conscientes de nuestra minoría y queríamos dejar plasmada nuestra postura en el recinto, también aclarando esto, porque cuando siempre se trata de un proyecto de iniciativa privada, nos acusan de estar en contra de la inversión privada, un poco más nos acusan de comunistas y alguna sarta de cosas que se han dicho acá, cuando nuestro principal interés es velar por el patrimonio de la ciudad, por el interés de los vecinos, porque no se realice cualquier proyecto en cualquier parte de la ciudad, por poder discutir ese tipo de cosas y que esa discusión sea realmente participativa e incluya a todos los sectores. Esa siempre ha sido nuestra postura. No poner palos en la rueda a la inversión privada, sino que esa inversión se realice de manera controlada y transparente. Por eso, señor presidente, nosotros vamos a acompañar de manera general el proyecto y vamos a plantear el rechazo en particular de los artículos 3, 10, 13 y 15. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Tiene la palabra, señor Nilón. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a votar por el rechazo total del proyecto, pero además tampoco estoy de acuerdo con el proyecto actual de participación privada. Y voy a dar un argumento porque me parece que la cuestión de las modificaciones que se intentan hacer tienen mucho que ver con lo que venimos denunciando, tienen que ver con los informes que venimos pidiendo, y tiene que ver fundamentalmente con una actitud que ha tomado el Ejecutivo tras un periodo de elección con una mayoría grabada que deja en evidencia que detrás del Ejecutivo hay grandes grupos económicos que están tratando de hacer de la municipalidad una sociedad anónima, una SRL o un manejo corporativo en los cuales se benefician unos pocos, se perjudican muchos y fundamentalmente se hace un vacío de poder, señor presidente, a las instituciones más importantes. Dentro de las instituciones más importantes creo que está la del Consejo Deliberante. Entre algunos de los matices que tiene este proyecto, digamos, de modificación, hay un artículo que deja o soslaya al menos la posibilidad de discutir el poder que le transfiere el Poder Legislativo a este tipo de emprendimientos, básicamente en manos del Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo termina otorgando permisos, haciendo concesiones, realizando contratos de concesión de servicios públicos, algo que en 2, 3, 4 renglones pasa inadvertido y que podemos discutir largamente acerca de la intencionalidad o la aplicabilidad de las cuestiones específicas. Pero lo que queda de manifiesto es que, como decía la concejala preopinante, este tipo de iniciativa es tomada del derecho anglosajón. La Public-Private Partnership es un tipo de contrato para obras de infraestructura, grandes obras de infraestructura, escuelas, aeropuertos, caminos, autovías. Y lo que ha hecho pícaramente el Poder Ejecutivo es convertir este instrumento
emprendimiento en una manera de generar un kiosco polirrubro, de llamar a licitación pública, no llamar a licitación pública, de hacer contrataciones de suministro, de leasing, para montos que pueden afectar el PBI o no, porque fíjese, en el derecho anglosajón hay una prohibición taxativa respecto al monto que uno pueda afectar en este tipo de contratación. Usted me dice, sí, pero la plata la pone el privado. Sí, la plata la pone el privado. ¿Por qué no han funcionado? Sin ir más lejos, el Plan Belgrano fue anunciado como un gran proyecto de PPP que hoy debería estar, digamos, funcionando en todo el país con caminos que no se pudieron terminar, obras de infraestructura que no se pudieron realizar, y no es porque el privado no haya puesto, porque hay muchos sectores privados que han tenido la confianza como para entrar en este tipo de iniciativas. Pero los procesos inflacionarios y la situación económica del país muchas veces lleva a que el privado no tenga la confianza. Entonces, ¿qué aparece? Aparecen emprendimientos encubiertos desde el mismo capital que produce el Estado, es decir, el Estado te facilita los recursos humanos, te da la infraestructura jurídica y encima te otorga premios para que vos desarrolles ideas que salen de la misma usina generadora de lo que hacen del Estado negocio. Entonces yo me pregunto, porque cuando veo la intencionalidad, cuando veo la instrumentación de algo que no está de acorde a lo que se hace, porque una cosa es lo que se dice y otra es la que se hace. Y para no extrabar un botón, fíjese, yo le pongo un caso. En la esquina de San Juan y Quintana hay dos emprendimientos con mano de obra privada, con locaciones privadas, emprendimientos privados, dos cafeterías. Invirtieron una buena plata para pagar esa franquicia. Acá, abajo de mi oficina del Consejo Deliberante, tengo un emprendimiento que paga un canon irrisorio por la misma actividad, sobre pretexto de que generan empleo, haciéndose de lo público como si fuera propio, y por una contratación que no está dentro de la ley de contrataciones, sino por un canon y algo que se le ocurrió a alguien del Poder Ejecutivo. Y yo le digo, esa actividad, para dejar de hablar de la obra pública, porque si hablamos de la obra pública, nos vamos a dar cuenta que poco tiene que ver la iniciativa pública-privada cuando es la iniciativa pública de los funcionarios públicos que hacen actividad privada y que utilizan herramientas estatales para hacerse de lo público como propio. Entonces, señor presidente, mi más absoluto rechazo a este proyecto, no porque no crea en el instrumento, sino porque no creo en lo que se está haciendo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. La palabra concejal Nieves. Gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto, como sabemos, había tenido ya un espacio de discusión con anterioridad, y por los planteos que hicieron algunos concejales de la oposición que pretendían dialogar un poco más sobre esta iniciativa, volvió a la comisión para que vuelva a ser estudiado, vieron funcionarios del gabinete municipal también para poder dialogar sobre esto, y aquellos concejales que participan de las comisiones entendieron que, bueno, en general era un proyecto en el cual se podía avanzar, pero tuvimos algunas diferencias en cuanto a 3 o 4 artículos que fueron los que enumeró la concejal Duarte. Creo, señor presidente, que tal como ya lo hemos planteado, esta es una ordenanza que prácticamente nació vieja porque fue tomada de un decreto nacional de los años 90, y además también creemos que es inadecuada para la ciudad. Muchas veces los legisladores municipales a veces cometen o cometemos el error de simplemente adherir a leyes nacionales o provinciales o copiar y pegar lo que por ahí tiene que ver con instituciones nacionales o provinciales, y finalmente luego resulta que no tienen la eficiencia a la hora de implementar y ejecutarla en la realidad de la ciudad.
una herramienta que necesita modificarse para poder implementarla aquí en la ciudad y dinamizar de esta manera la inversión en la ciudad, fomentar la participación público-privada, que es como lo permite este instrumento, y además también agregar algunas cláusulas que creo que son importantes y que se incorporan en esta reforma con el espíritu de mejorar esta ordenanza y que tiene que ver en primer lugar con una mayor apertura, una mayor participación para la ideación de los proyectos. Incorporar, por ejemplo, las instituciones públicas no estatales, a los colegios profesionales, en el caso de que su estatuto lo permita, las sociedades comerciales en colaboración, por ejemplo, creadas por el Código Civil Comercial y que la ordenanza no tuvo en cuenta. Ampliar también la posibilidad de los contratos. De hecho, si vamos a uno de los casos en los cuales uno de los proyectos que están en ejecución, si con esta ordenanza, por ejemplo, se hubiese podido llevar adelante, es mucho mejor, porque al mismo tiempo que al privado, al cual se le concede un espacio para que lleve adelante el emprendimiento y al mismo tiempo en retribución lleve adelante una obra pública, al mismo tiempo se le podría, por ejemplo, solicitar prestaciones de servicios que tienen que ver con su naturaleza comercial, por ejemplo, proveedor de internet, proveedor de cámaras de seguridad, y esto permite precisamente la ampliación de los contratos, lo que permite, por eso también se incorpora en la reforma la cuestión de los contratos mixtos, es decir, que con un mismo emprendedor se puedan llevar adelante, en el caso de iniciativa privada, varios contratos al mismo tiempo, que permitan precisamente que este tipo de emprendimientos puedan darle más beneficios a la ciudad en general, a los consumidores y también al Estado municipal en cuanto a las obras que quedan en la ciudad luego que estos emprendimientos finalizan su contrato. También se incorporó como reforma una cláusula de novedad y originalidad. Esto es algo que no estaba en la ordenanza primigenia, es algo que se incorpora, así que no cualquier emprendimiento, no cualquier contrato se va a llevar adelante, si tiene que haber un valor agregado de lo que en cuanto a los proyectos que se busca invertir. Se incorporan lineamientos de orden público que tampoco estaban en la ordenanza original, que tienen que ver con la eficiencia, con la transparencia, con la protección del ambiente, con la promoción de la competencia. Lineamientos generales que tienen que estar plasmados luego en el pliego de condiciones de la licitación. Y esto también es importante aclararlo. Este es un sistema que está sujeto a varios tipos de controles. Controles tanto internos como externos. En primer lugar está el control propio de la autoridad administrativa a cargo del Poder Ejecutivo Municipal. Luego recordemos que esto pasa por el Consejo Deliberante. Luego se somete al proceso de licitación, que es un proceso más transparente en materia de contrataciones. Todo proyecto que se haga a través de iniciativa privada se debe hacer a través de la licitación pública. Y al mismo tiempo, este régimen está sujeto a los regímenes generales de control de la administración financiera, el régimen de obras públicas, el régimen de contrataciones. Es decir, que el hecho de que no se cree una nueva autoridad de control, que me parece que sería burocratizar demasiado un sistema que ya pasa por un sistema de control interno y externo que pasa por varias autoridades. Entre ellas, este Consejo. También se incorpora otra cláusula de transparencia, en el artículo 21 bis, que establece la rescisión del contrato en los términos de la ley de administración financiera. Es decir, que cuando uno piensa en la aplicación de las ordenanzas, también tiene que tener una mirada sistémica de todo el orden jurídico vigente, porque en el municipio no solamente se aplican las normas municipales, sino también hay normas provinciales que tienen que ver con los controles públicos, pensando también, por ejemplo, en los casos de que se tenga que hacer eventualmente un estudio de impacto ambiental. Es decir, que lo que estamos buscando, señor presidente, con esto es que esta herramienta se adecue a la realidad de la ciudad. Como hemos dicho, hoy esta herramienta no ha sido útil, solamente 3 iniciativas en prácticamente 10 años, y creemos que a través de estas reformas vamos a poder dinamizar un poco más esta herramienta, que creo que la mayoría coincide por lo que he escuchado, por lo que hemos deliberado, por lo que hemos debatido
despacho de la comisión en general, síganse votando que estén por la aprobación del despacho en general. 14 votos. Los que estén por el rechazo del despacho, un voto. Queda aprobado el proyecto en general. Ahora pasamos al tratamiento del proyecto en particular. Si estamos todos de acuerdo, vamos a votar de manera conjunta todos aquellos artículos que están sobre los cuales hay consenso, el artículo que nuestro reglamento permite, si no hay objeción, para después tratar cada uno de los, pasar a votar cada uno de los proyectos en los cuales hay diferencia. Entonces vamos a poner a consideración del cuerpo todos los artículos del proyecto, con excepción de los artículos 3, 10, 13 y 15. A consideración, quedan aprobados todos los artículos con las excepciones mencionadas. Pasamos a tratar los artículos respecto a los cuales hay diferencias. Va a ir nombrando a la secretaria como establece nuestro reglamento y pasamos a la votación de cada uno de ellos. Artículo 3. Ponemos a consideración del cuerpo el artículo 3, si no se votar los que estén por la afirmativa. Votos a favor. Los que estén por el rechazo del artículo, 3 votos. Queda aprobado el artículo 3. Pasamos Al artículo 10. a consideración del cuerpo del artículo 10. Si no se votar los que estén por la aprobación del mismo. 11 votos por la aprobación. Si no se votar los que estén por el rechazo. 3 votos por el rechazo, el artículo queda aprobado. Artículo 13. Si no se vota los que estén por la aprobación del artículo 13, 11 votos a favor. Si no se vota los que estén por el rechazo, 3 votos en contra, el artículo 13 queda aprobado. Artículo 15. Si no se vota los que estén por la aprobación del artículo 15, 11 votos a favor. Los que estén por el rechazo del artículo 15, 3 votos. El artículo queda aprobado. Queda aprobado también los artículos 3, 10, 13 y 15 en particular. Queda entonces aprobado el despacho de la Comisión de Legislación con modificaciones de ordenanza. Los expedientes contenidos en el punto D fueron enviados al archivo desde las comisiones respectivas en cumplimiento de nuestro reglamento interno. Los expedientes de control de gestión se reservan en Secretaría 72 horas y posteriormente se envían al archivo, que consta que se encuentran ausentes con aviso los concejales Ibáñez, Franco de la Provita y Ojeda Duarte. Invito a los concejales Mestres, Adrián Pabellón de la Ciudad, Miranda Gallín